al pecador, ese llamado que recibimos también nosotros en algún momento de nuestras vidas, ese dulce llamado de nuestro Señor. Les voy a invitar, hermanos, hermanas, a postrarnos en oración delante del Señor para que Él nos guíe en este servicio, escuela dominical. Él coloque también palabras en nuestra boca, ¿cierto? Que saque palabras ociosas, que también podamos estar concentrados, cuerpo, alma, espíritu, en este santo servicio al Señor, por los hermanos, hermanas que se van a conectar, por nuestra hermana Elisa también, ella profesora también, que tendrá participación, la transmisión del servicio, por la hermana a cargo allí, por nuestro pastor y por todos hermanas y trabajos también que se realizan el día de hoy, por los enfermos, en fin, hay tanto que orar. Le invito a inclinar nuestros rostros ante el Señor. Mi Dios amado, damos gracias en esta hora, primeramente por este día de hoy, que usted nos concede en su misericordia la vida y la salud que nos presta también. La salud, mi Señor amado, para estar participando de este servicio de escuela dominical, que es un servicio tan importante, donde aprendemos de usted, mi Dios amado, donde usted habla nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Señor, en esta hora, pidiendo su dirección, mi Padre, a todo lo que se va a hacer, que despeje nuestra mente, nuestro corazón, y también, Padre, use allí, también coloque palabras en los labios, en la boca de quienes van a participar, Padre, en el día de hoy, en este servicio, por nuestro pastor, por los hermanos, hermanas de la iglesia, quienes están conectados, por aquellos que se van a conectar, por hermanos o hermanas que están trabajando en la obra del Señor en el día de hoy en diferentes lugares. Usted también les guarde y bendiga. Ayúdenos, Señor, en esta hora, mi Padre amado, por los enfermos también pedimos. Únanos, mi Padre, como uno solo, con ese deseo, mi Padre, de aprender de usted en esta hora, que sea esa nuestra motivación, nuestro deseo, mi Señor, en este momento del día de hoy. Lo pedimos todo en el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, en el Señor. Me alegra verles ahí conectados en el día de hoy. Dios les bendiga mucho. Por ahí nuestro hermano Luis Maldonado, nuestro hermano Beto, nos acompañaba. Parece que él tiene una actividad también en el circuito de Alerce Puerto Montt, por lo tanto no va a estar quizás directamente ahí en cámara con nosotros, pero él va a estar también ahí de alguna manera, ¿cierto?, acompañándonos. Eh, en el día de hoy, la lección, como la anunciábamos, la número 66 de nuestros himnarios, cuán hermosos son los pies, parte número 2. La lectura bíblica, hermanos, en Romanos capítulo 10, versos 14 al 16, la misma lectura de la clase anterior. El texto lo tendremos en Nahum capítulo 1, versículo 15a, la primera parte de este versículo. El himno es el número 16 que ya cantamos y el 112 para culminar. Tiene 3 subtítulos, una conclusión también. Nos continúa el subtítulo 4, 5 y 6 con sus respectivas referencias. Le voy a invitar a abrirse la palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor, la Santa Biblia, mis hermanos, en Romanos entonces capítulo 10, versículos 14 al 16. Romanos 10, versos 14 al 16. En el nombre del Señor Jesús entonces le damos lectura, dice su palabra. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Amén. Hasta ahí la lectura de su palabra. Entonces, hermanos, para esta lección 66. Había una preocupación aquí, ¿cierto? Por el apóstol, ¿cierto? Por el apóstol Pablo ahí, ¿cierto? De cómo invocarán a aquel en el cual no han creído, ¿cierto? Si no se les ha hablado, si no han creído, no se les ha anunciado, no se les ha enviado, ¿cierto? Para llevar este evangelio, esta palabra de salvación. La introducción a esta lección nos dice, hoy se hace muy necesario que haya hermanos que quieran ser enviados a predicar el evangelio por doquier, cumpliendo el mandato de Jesús, porque muchos mueren en perdición. Se hace muy necesario, ¿cierto?, que hermanos y hermanas prediquen la palabra del Señor,
¿cierto? Por doquier, en todo lugar, con afán, con deseo, con ímpetu, ¿cierto? Cumpliendo el mandato de Jesús. Porque este es un mandato, fue un mandato de Jesús, ¿cierto? No es obra de hombre. Y predicar el Evangelio, mi Evangelio, ¿cierto? Por todo el mundo. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, le dijo, ¿cierto?, el Señor Jesús a sus discípulos. Fue la orden que les dejó a los discípulos. Y ellos, ¿cierto?, la cumplieron. Como siguieron el ministerio que el Señor Jesús comenzó, ¿cierto?, obedeciendo a la orden del Señor. Y esa orden también, ¿cierto?, es para nosotros en los tiempos de hoy, ¿cierto?, como discípulos también del Señor, que no hemos creído, que no hemos escuchado la palabra, el mensaje de salvación, ¿cierto? Tenemos esta misma orden, ¿cierto?, de ir y llevar este evangelio a las almas que lo necesitan. Porque muchos mueren en perdición en los tiempos de hoy, ¿cierto? Nosotros vemos que es así, muchas personas, millares, muchas personas, ¿cierto?, han partido de este mundo sin salvación. Quizás oyeron del Señor, oyeron de Dios, ¿cierto? Pero no rindieron su vida a Él, no le buscaron. Más en estos tiempos, ¿cierto? Que nosotros hemos estado viviendo de esta pandemia a nivel mundial, hemos visto cómo tantas personas han partido de esta vida, ¿cierto? A causa de la enfermedad. Hermanos nuestros, hermanas también, por voluntad del Señor. Pero mire ahí la diferencia, nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿cierto? Van para un día también estar ante el Señor, ¿cierto? Y también heredar también aquellas moradas que se nos fue a preparar. Ellos se prepararon y buscaron al Señor, a diferencia de otros, ¿cierto?, que les sorprendió la muerte, pero sin tener a Dios, a Jesús en sus vidas. Es ahí la diferencia. El título 4 dice, no se proclama si no se enviare. ¿Enviados por quién? Tenemos ahí 3 letras que dice por Dios, el Espíritu Santo y la iglesia también involucrada en enviar. Tenemos unas referencias ahí en Éxodos 4, versículo 13, le voy a pedir a mi hermano Héctor si nos puede colaborar ahí, y Isaías 6, 8, nuestro hermano Reinaldo Bustamante por ahí también, 1 Corintios 1, 17, nuestra hermana Carolina Silva le puede dar lectura. Y también ahí está involucrado también en Romanos parte de la lección, que le voy a dar lectura mientras, Romanos 10, 15a, que nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cierto? También este versículo nos hace alusión a esto, a esta consulta. No sé, hermano Héctor, si lo tiene usted la referencia. Le doy lectura. Amén. Éxodos 4:14. 4:13. Amén. 4:13. 4 verso 13. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Amén. Amén. La referencia a Isaías 6, verso 8. Amén. En el nombre del Señor dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Amén, hermano Reinaldo. Dios le bendiga. Y no sé si está por ahí la referencia de 1 Corintios 1, 17, nuestra hermana Carolina. Si es que ella está con audio por ahí, que nos pueda ayudar con esa referencia. Amén. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén, mi hermana. Tenemos ahí 3 ejemplos entonces de personas que fueron enviadas por Dios, ¿cierto?, a predicar un mensaje. Tenemos en Éxodo ahí Moisés, ¿cierto? Ahí narra cuando Dios llama a Moisés para que fuese, ¿cierto?, allí a Egipto, ¿cierto?, para poder hablar allí, hablar también al pueblo, ¿cierto?, con el plan que tenía Dios de salvación, de sacar a Israel, ¿cierto?, de la esclavitud también allí de Egipto. Por ahí, la referencia que vimos, ¿cierto?, es Moisés, ¿cierto?, quien dice que manda a quien debes enviar, ¿cierto? Y él se escudaba de alguna manera, se excusaba ante Dios, le decía, bueno, yo tengo problemas para hablar, le dice, ¿cómo no puedo yo entregar esto a Israel o a Egipto? Si yo, entonces, de alguna manera, pidiendo que alguien lo hiciera por él. Y Dios le dice, bueno, tu hermano Aarón, ¿cierto? Él va a ir contigo, tú le vas a entregar palabras a Aarón y Aarón va a ser tu boca para poder, ¿cierto?, allí hablar al pueblo en aquel lugar.
Y Isaías 6:8, bueno, nos habla también allí del llamamiento que tuvo también Isaías, que nosotros conocemos, ¿cierto? Cuando él ve allí el trono, ve a Dios, ¿cierto? Allí ve que hay unos serafines por ahí, ¿cierto? Que anunciaban, Santo, Santo, el Dios de Israel, Santo Jehová, en fin, ¿cierto? Y cómo de pronto son quemados ahí sus labios, también purificados, y una voz de Dios que le dice, ¿quién irá, ¿cierto?, a predicar? Y aquí, ¿cierto?, Isaías le dice, heme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Un hermoso llamado. Y en la referencia de Corintios, ¿cierto?, también allí Pablo, ¿cierto?, dando a entender, ¿cierto?, de que él había sido enviado, ¿cierto?, a predicar el evangelio de Dios, ¿cierto? No había sido enviado a bautizar, ¿cierto?, sino a predicar, ¿cierto?, el santo evangelio del Señor. Tenemos ahí 3 ejemplos de que varones de Dios, ¿cierto?, fueron enviados por Dios, ¿cierto?, a proclamar este mensaje. La letra B dice el Espíritu Santo, ¿cierto?, también es quien envía. Hay una referencia ahí en Hechos 13. Hechos 13, ahí la modificamos también esa referencia. Hechos 13, versículo 4. Le voy a pedir por ahí, no sé si nuestro hermano Juan Maqueu está con audio para la referencia 3, Hechos 13, versículo 4. Isaías 48, 16. No sé si nuestra hermana Rosita Impel están Amén. con audio. Amén. Hechos 13, versículo 4, entonces, nuestro hermano Juan Maqueu, si está con audio. Amén. Trece 4 dice así. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Era ese, hermano? Amén. Amén, hermano Juan. Muchas gracias. Ese es el verso. Isaías 48, 16, si nuestra hermana Rosita nos acompaña ahí. Amén. Dice así: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosita. Enviado entonces también por el Espíritu Santo. En la primera referencia de Hechos 13, versículo 4, ¿cierto? Ahí vemos cómo el Espíritu Santo, ¿cierto?, envió entonces a predicar a Chipre. Yo quería también ahí leer también el principio de este capítulo 13, ¿cierto?, para comprender más el contexto, y le voy a dar lectura en nombre del Señor para poder comprender el versículo 4. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bersabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Cierto? El Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí les había llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿eh? Ahí el Espíritu Santo ya había hecho un llamado, ¿cierto? Y les dijo allí también que reunieran también a estos varones de Dios, ¿cierto?, para ser enviados, ¿cierto?, a predicar. Los apóstoles predican en Chipre. Por ahí, ¿cierto?, un título que antecede el versículo 4. ¿Cierto? Ahí el Espíritu Santo, entonces, ahí comisiona, ¿cierto?, a estos varones de Dios para que vayan a predicar el mensaje, la palabra de Dios. Isaías 48, 16, por ahí también, ¿cierto?, habla, ¿cierto?, hay una entrega ahí de un mensaje, ¿cierto?, del profeta también, y 48, 16. Y por ahí también es cuando Dios estaba hablando al pueblo, reprendiéndolo, ¿cierto?, de muchas veces cuando Israel, ¿cierto?, se fue tras ídolos, ¿cierto?, obedeció a otros dioses, estando allí quizás bajo otra nación, otro pueblo, ¿cierto?, servían a dioses paganos, a ídolos. Por lo tanto, ¿cierto?, Dios allí habla una vez más al pueblo, ¿cierto?, y el profeta le hace ver esto, ¿cierto?, haciendo vista también allí, dice, y ahora me envió Jehová el Señor, dice, y su Espíritu,
¿cierto? Para que hablase al pueblo de Israel. Tenemos entonces esas referencias ahí. El Espíritu Santo también es quien proclama, quien envía, ¿cierto? Para que esta palabra se proclame, ¿cierto? A las almas, ¿cierto? A los que no conocen a Dios. La letra 6, la iglesia involucrada también en enviar. Tenemos una referencia en Hechos 15, 27 al 31. Nuestro hermano Mauricio Delgado, no sé si está con audio para que nos acompañe con estas referencias. Hechos 15, versículos 27 al 31. Nuestro pastor Juan también lo vemos por ahí. Dios le bendiga, pastor. Nos alegramos, le saludamos. Nos alegramos que nos acompañe también. Nuestro hermano Mauricio, por ahí le vemos. Perdón, hermano, Hechos 15. Amén, hermano Mauricio, sí. Hechos 15, 21. 27 al 31. Hechos 15, 27 al 31. 27 al 31. 27 al 31. Amén. Del capítulo 15 de Hechos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio. Por ahí, ¿cierto? También tenemos un ejemplo, ¿cierto? Cómo la iglesia comisiona a unos varones, ¿cierto? Para llevar una carta allí también, un mensaje, una palabra, ¿cierto? A los hermanos, ¿cierto? Allí también en ese lugar. Comenzando este capítulo 15, ¿cierto? Vemos que habían allí algunas diferencias por ahí, ¿cierto? En los varones ahí, ¿cierto? De Dios, que algunos pedían, ¿cierto? Que se circuncidaran, ¿cierto? Había allí también algunas diferencias de opiniones, unos decían una cosa, otros decían otra, así que hay ante una reunión, ¿cierto? Por ahí tomaron un acuerdo, guiados, ¿cierto? Igual también por el Espíritu Santo, ¿cierto? Para poder tomar una decisión, para entregar a la iglesia, ¿cierto? Los hermanos, ¿cierto? Para que se siga una sola línea. Y por ahí la carta, como leía nuestro hermano, ahí también dice también ahí que tomaron un acuerdo, ¿cierto? De un tema, ¿cierto? Que no hay diferencias en ello, a abstenerse de algunas cosas ahí también, ¿cierto? Para que puedan, ¿cierto?, estar también bajo la ordenanza de Dios, para que no se desviaran del camino, para que no haya diferentes, ¿cierto?, opiniones, o hablar de diferentes formas o diferentes idiomas, como decimos nosotros, sino que sea uno solo, ¿cierto? Nosotros fueron estos varones de Dios comisionados para poder entregar esto que el Espíritu también había entregado a los varones ahí en aquel lugar. Entonces, ¿quién envía entonces, cierto, a proclamar, cierto, esta verdad, cierto? Envía a Dios, el Espíritu Santo y también la iglesia involucrada en este proceso, en este subtítulo número 4. No sé, hermanos, hermanas, si alguna duda aquí en este primer subtítulo de hoy, de alguna referencia, para que la veamos en este momento. Hay que ser enviados, ¿cierto?, para poder proclamar. Hoy en día quizás son pocos los que proclaman este evangelio, ¿cierto?, de una manera, quizás una iniciativa propia, sino que son enviados, ¿cierto? Dios envía, el Espíritu Santo y también la iglesia, ¿cierto?, trabajando aún así en estos tiempos de pandemia, los tiempos actuales, también la iglesia, ¿cierto?, no ha cesado en esta labor
en este mandato que el Señor nos ha comisionado, ¿cierto?, de llevar este mensaje. Está trabajando ahí, tomando las herramientas necesarias, ¿cierto?, para que la obra del Señor, ¿cierto?, no se paralice, no se estanque. De ser así, hermanos, pasamos a su título número 5 y le quiero dar la oportunidad en esta hora a nuestra hermana Elisa Ampay también, para que nos apoye con el subtítulo número 5, con la ayuda del Señor. Hermana Elisa, el Señor la bendiga. Amén. Buenas tardes a todos mis hermanos y hermanas presentes, a nuestro pastor. Que el Señor nos bendiga. Y una hermosa lección, muy actual para los tiempos en que vivimos, ¿cierto? Dice su palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver la parte contraria de aquellos que no hacen esto de anunciar el Evangelio, sino que van por el lado contrario. Aquí el Señor nos enseña, ¿cierto?, las consecuencias, ¿cierto?, de quienes andan por el sendero que Él trazó y de aquellos que no lo hacen también. Dice el subtítulo número 5, hermosos los pies de los mensajeros, ¿cierto? Ya nuestro hermano le daba la exhortación a aquello. La letra A nos dice, Dios aborrece los que corren al mal. Vamos a ver una referencia, mis hermanos, para introducirnos más en este tema. Nuestro hermano Reinaldo, le voy a pedir que nos ayude con la referencia de Romanos 3:15. Mi hermana Rosita, le voy a pedir que nos ayude con Proverbios 6:18. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Romanos 3:15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Destacar también la importante participación de nuestros hermanos oficiales en esta tarde, como es mi hermano Juan, mi hermano Reinaldo. Dios les bendiga también, como hacía cada uno que se conectan cada domingo. Mi hermana Rosita, si tiene su referencia. Amén. Dice así, Proverbios 6:18. El corazón de máquina, pensamientos inocuos, los pies presurosos para correr al mal. Amén. Amén. Entonces decía este subtítulo que Dios aborrece los que corren al mal, ¿cierto? Y aquí en la referencia decía sus pies se apresuran para derramar sangre, ¿cierto? Porque en el corazón solamente hay maldad de las criaturas que Dios aborrece, ¿cierto? No pueden tener una comunión con nuestro Dios porque están apartados, ¿cierto? Por el pecado que mora en sus vidas, en sus corazones. Y a causa de aquello, ¿cierto? Van por esta vida, ¿cierto? Como dice aquí también el corazón que maquina pensamientos inicuos, que no son limpios, ¿cierto? Que son conforme a su propio vivir, dice los pies presurosos para correr al mal, ¿cierto? Todo esto el Señor lo aborrece, dice su palabra claramente, porque nosotros sabemos y hemos creído en un Dios justo, en un Dios verdadero, en un Dios supremo, soberano, y que Él aborrece lo malo, ¿cierto? Por eso que importante es, dice que hermosos los pies de los mensajeros, de aquellos que Él llamó, de aquellos que Él limpió con su sangre para llevar estas buenas nuevas de salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda, como dice siempre, ¿cierto? Su palabra, sino que todos se arrepientan, ¿cierto? De su mal camino y no se apresuren al mal, como lo indican en esta referencia, porque Dios aborrece a los que corren al mal. Por eso es que nosotros, aunque hayamos conocido a nuestro Dios y que decimos somos muy privilegiados, tenemos una gran responsabilidad de esparcir esta buena semilla y de no volver atrás, ¿cierto? De donde el Señor nos sacó, porque sabemos que a Dios no le agrada aquellas cosas, sino que sigamos la senda que Él nos trazó, porque Dios aborrece los que corren al mal. La letra número B dice, calzados los pies con el Evangelio. Hermano Héctor, tenemos una referencia, por favor, en Efesios 6:15, para que le dé lectura. Amén. Dice así, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Amén. Están claras las referencias, ¿cierto? Dice, y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque cuando usted ha entendido para qué Dios lo llamó, ¿cierto? No quiere que usted nomás quedarse con esa bendición, sino que hay que esparcirla para que muchas personas puedan llegar a este conocimiento y esta responsabilidad. Nuestro Señor nos delegó a nosotros, ¿cierto? A los que creyeren en su nombre, por la fe, dice su palabra, para que por la fe también nosotros podamos proclamar estas buenas nuevas de salvación. Entonces, hermoso, dice, calzado los pies con el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando estamos allí, no vamos a estar allí tampoco, ¿cierto?, ociosos, como se dice, o sin poder proclamar esta verdad. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es una de las armaduras que el Señor entregó a la iglesia. Como decía, que Dios envía el Espíritu Santo y la iglesia. Aquí en esta parte la iglesia se involucra bastante, ¿cierto? Y también de distintas maneras se puede pregonar la palabra del Señor de persona a persona, desde un púlpito. Todos tenemos distintas maneras de poder transmitir esta verdad, ¿cierto?, del Evangelio de la paz. Por eso siempre tenemos que estar calzados nuestros pies con el Evangelio, ¿cierto? Proclamar esta buena nueva, esta verdad que está en esta tierra. Dice la letra C, hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. O sea, el Señor nos llama bienaventurados, hermosos, son escogidos, son agradables a Dios, ¿cierto? Los que anuncian, porque Él lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Entonces nuestra labor, nuestro deber. También hay una referencia donde dice la palabra del Señor que el Señor Jesús hablando dice que su Padre trabaja y yo también trabajo, dice. Y eso debe ser lo que también nosotros nos motive en estos tiempos, mis hermanos, en donde vemos distintos acontecimientos y como decía nuestro hermano que nos antecedía, que muchos parten muchas veces sin poder conocer a este Dios o sin echar mano a la vida eterna. Entonces esto es lo que nosotros nos debe motivar día a día, de poder aprender la palabra del Señor. Y precisamente esta es una instancia preciosa de poder hacerlo. Tenemos, mi hermana Carolina, si se encuentra por ahí, una referencia en Nahum 1:15 y mi hermana Pía en Isaías 52:7 y mi hermano Juan en Efesios 2:17-18. ¿Cuál es mi texto, hermana Elisa? Buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes, Nahum 1:15, por favor, mi hermana. Ahí está, ya. Nahum 1:15, en el nombre del Señor. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo, perdón. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, mi hermana. Mi hermana Pía, si está por ahí con su referencia, por favor. Era Isaías 52:7, ¿cierto? Amén, sí. Amén. Dice así. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Amén. Ve como el Señor nos enseña, mis hermanos, que es hermoso, dice, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Y ese es el Evangelio del Señor, porque cuando Él llega a nuestra vida, ¿cierto? Todo lo endulza, todo lo transforma, nos hace una nueva criatura. No importa la condición que el ser humano venga, si cree en Él, Él tiene el poder para obrar y hacerlo todo de nuevo, ¿cierto? Por eso dice su palabra que todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas porque somos nacidos en Cristo Jesús. Y el Señor nos ayude para cada día perseverar en su gracia, en su amor y poder anunciar estas buenas nuevas, como nos dice su palabra en esta tarde, y seguir este evangelio
hasta el fin de esta carrera. La otra referencia, mi hermano Juan, en Efesios 2, 17 y 18. Amén. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Amén. Amén. Qué hermoso como el Señor nos habla, mis hermanos. Y le escucho la voz a mi hermano un poco con dificultad. Yo creo que porque anduvo anunciando el día de ayer estas buenas nuevas de salvación. Veíamos un remanente de ciclistas, ¿cierto?, que salían a anunciar la palabra del Señor, y esta labor la encomendó nuestro Dios. Y también la iglesia de hoy día, gracias al Señor, que está cumpliendo esta labor, a lo mejor no todos los días, no todos los sábados, pero de alguna u otra manera se esfuerza por hacerlo. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, ¿cierto? Porque esa era nuestra condición. No conocíamos a nuestro Dios. Muchas veces criados en el Evangelio, pero muchas veces anduvimos harto tiempo errante, ¿cierto? Porque Dios no se había revelado a nuestras vidas, por lo tanto no podíamos saber que había un Dios, ¿cierto?, que necesitaba que nosotros nos acercáramos a Él, que había habido un sacrificio en propiciación de nuestros pecados para la reconciliación con nuestro Señor. Dice, y a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, ¿cierto? Por medio de su Espíritu Santo hemos podido comprender más aún cada día y nos vamos acercando y sabemos y vemos que la palabra de Dios es real como Él lo es, como lo fue nuestro Señor Jesucristo cuando anduvo en esta tierra proclamando, haciendo, ¿cierto?, esta labor. Cuanto más nosotros, dice su palabra, que los ángeles quisieron, ¿cierto?, predicar, pero más no les fue dado a ellos, sino que a los que habían de creer, dijo el Señor Jesús. Entonces, hermoso cuando podemos meditar de esta manera y poder escudriñar. Esto es poder escudriñar. Tal vez el tiempo es limitado, pero lo poco que nosotros aprendamos, tomémoslo por obra, porque vivimos un evangelio práctico, no solamente de palabras, ¿cierto, mis hermanos? Que el Señor nos bendiga, bendiga a nuestro pastor, le guarde cada día, desde el más adulto hasta el más pequeñito. El Señor los guarde a todos, y para mi Dios sea toda la honra y la gloria. Amén. Dios le bendiga, hermano Eduardo. Amén, hermana Elisa. Muchas gracias también por su ayuda, su participación en la escuela de hoy. Señor la bendiga mucho. Y decía nuestra hermana Elisa también, ¿cierto? Contenta igual de que nuestros hermanos oficiales estén participando en el día de hoy. Nos alegramos por eso. Me sumo también a las palabras de nuestra hermana y también que nuestro pastor igual él nos acompaña en el día de hoy. Quisiera pedir ayuda también ahí en alguna referencia. Voy a nombrar de inmediato ahí nuestro maestro Enrique con la referencia para su título 6 de Isaías 53:1. Nuestro hermano Héctor Enrique, Juan 3:36. Le voy a pedir por ahí a nuestra hermana Carolina Silva, si tiene por ahí la posibilidad. No todos obedecen el Evangelio, dice el subtítulo número 6. Isaías 53:1 Amén. dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Amén. Amén, mi hermano Héctor. Muchas gracias. No sé si nuestra hermana Carolina Silva tiene Amén. audio para la referencia de Juan, capítulo 3, verso 36. Amén, hermana. Dice así en el nombre del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Amén. Amén.
hay dos referencias, ¿cierto? Ahí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Haciéndose un interrogatorio ahí, ¿cierto? ¿Quién ha creído o quién también iba a creer, ¿cierto? En el enviado de Dios, en Jesús el Señor. Nosotros vemos que ya en esos tiempos, ¿cierto? No todos creyeron al Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahí en los tiempos del profeta, igual Isaías también tuvo dura labor también él para entregar el mensaje de Dios, ¿cierto? Allí también lo que Dios dictaba al pueblo, ¿cierto? Por lo tanto fue una labor difícil. Ya el profeta Isaías también anunciaba en esos tiempos, ¿cierto? De la venida del Mesías, ¿cierto? Y vemos en el Nuevo Testamento, también en el libro ahí de Juan, vemos en el libro de Juan la referencia que nuestra hermana dio lectura, ¿cierto? Que no todos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿cierto? No verá la vida, ¿cierto? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ese fue un requisito también que Dios también entregó allí, ¿cierto? Que había que creer en su Hijo, ¿cierto? Para ser salvo. Miradme a mí todos, ¿cierto? Los confines de la tierra también, dijo por ahí el Señor, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿cierto? Había que mirar a Jesús, el Señor. Esto también era lo que en este capítulo, ¿cierto? Aquí también de Romanos, en esta carta de los Romanos también, ¿cierto? El apóstol Pablo, ¿cierto? Estaba entregando allí, ¿cierto? A los hermanos allí, ¿cierto? A los hermanos allí, ¿cierto? De la iglesia allí también en Roma, y también a los mismos israelitas, judíos también que estaban por ahí, ¿cierto? Le hacía el alcance de que había que creer en el Señor Jesús, ¿cierto? Él era el resumen de toda la ley, ¿cierto? Toda la ley se encerraba, ¿cierto? En Jesús el Señor. Había que creer en Él, ¿cierto? Y ser allí lavado también por la sangre del Señor. Y no todos obedecen al Evangelio, ¿cierto? En esos tiempos, como le comentaba, no todos creyeron, no todos obedecieron. Aún ahí también hubieron personas, ¿cierto? Algunos fariseos, o vieron algunos, ¿cierto? Que creyeron en Jesús, pero no lo manifestaron abiertamente, ¿cierto? Para no ser expulsados de la sinagoga, ¿cierto? No lo hicieron público, sino que quizás allí calladitos, ¿cierto? Ellos creían en el Señor Jesús, creían en Dios, pero no lo manifestaron para no ser expulsados, no caer en esta situación con los fariseos. Por ahí leía también que el mismo Gamaliel, ¿cierto? Fue un doctor de la ley, que fue un profesor para Saulo, ¿cierto? Fue un profesor para Saulo. Pero por ahí se dice también que Gamaliel también creyó a Dios, creyó en el Señor, y al parecer también fue bautizado por Pablo. Fue bautizado por Pablo, pero él no lo manifestó abiertamente, ¿cierto? Para no caer quizás en esta situación. ¿Se fijan? Entonces, hubieron muchos que no creyeron, pero benditos aquellos que creyeron. Y dentro de eso estamos nosotros por misericordia del Señor. Tenemos dos referencias más también en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, si nuestra hermana Pía Delgado nos puede acompañar con esa referencia. Y Juan 5, versículo 10, si es que nuestro pastor Juan nos puede acompañar con la referencia de Juan 5, 10. Disculpe, hermano, ¿era 2 Tesalonicenses? Amén. Capítulo 2, versículos 11 y 12. 2, 11 y 12. Amén. Dice así. Amén. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén, mi hermana Pia. Nuestro pastor si nos acompaña con la referencia de Juan 5. Primera de Juan 5:10. Amén. Perdón, El que, primera de Juan 5:10. el Amén. que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Amén, pastor. Amén. Dos referencias entonces ahí, ¿cierto?
de personas, ¿cierto?, quienes no obedecieron al Evangelio o no creyeron. Vemos ahí la primera referencia, ¿cierto? Nos habla ahí, ¿cierto?, aquellos que apoyarán al anticristo, ¿cierto?, de que Dios por ahí también les entregará allí, ¿cierto?, quizás una visión para creer solamente en este ser, ¿cierto?, que irá en contra, ¿cierto?, de la obra de Dios, ¿cierto? Va a haber allí un espíritu en ellos, ¿cierto?, los cuales van a enceguecer y apoyar, ¿cierto?, a este ser, ¿cierto?, para que se cumpla también la palabra de Dios, cumpla, ¿cierto?, este hecho que tiene que acontecer. Y 1 Juan 5:10, como lo decía nuestro pastor, nos habla ahí también de cierta forma, de la satisfacción que tiene el creyente por Cristo, ¿cierto? Y la vida eterna por medio de Él, ¿cierto? Esa convicción que tiene la persona, ¿cierto? El creer en Jesús, lo que le espera, lo que le aguarda. Pero hay personas, ¿cierto?, que no creyeron en Jesucristo, ¿cierto? Que no creyeron en Jesucristo. Por lo tanto, hacen, ¿cierto?, a Dios mentiroso, como decía también por ahí ¿cierto?, la referencia, ¿cierto? Por no creer el testimonio, ¿cierto?, que Dios entregó a través de su Hijo. Y por lo tanto, ¿cierto?, ellos perecerán, ¿cierto? Ellos en el día de la ira de Dios, ¿cierto?, van a recibir su justo castigo, su justo pago. Y gracias al Señor que nosotros fuimos, de alguna manera, fuimos rescatados, ¿cierto?, de este juicio que también, esta condenación que venía a nosotros, por el hecho, ¿cierto?, del pecado que había en nosotros, en nuestras vidas, ese pecado adámico, ¿cierto?, que habíamos sido condenados todos, ¿cierto?, de ir a esta condenación, de ir, ¿cierto?, a este castigo, por haber sido también descendientes, haber sido parte también de este pecado que ocurrió allí, ¿cierto?, en el huerto del Edén, la desobediencia del hombre, ¿cierto? Nosotros también estábamos condenados a todo esto, pero por la gracia del Señor, ¿cierto?, somos rescatados también. No todos obedecen el Evangelio del Señor. Nos ayude nuestro Dios para que nosotros podamos obedecer. El hecho de que usted esté conectado en el día de hoy, hermano, hermana, participando de este servicio al Señor, ¿cierto?, me está obedeciendo también al mandato del Señor, ¿cierto?, de congregarse, ¿cierto?, de servir a nuestro Dios. Estas son herramientas que Dios nos entrega, ¿cierto?, para predicar este evangelio, ¿cierto?, aprender de su palabra para poder entregar a las almas que no conocen, ¿cierto? Y cómo, ¿cierto?, cómo irán si nadie los enviare, ¿cierto? Y cómo creerán si nadie, ¿cierto?, les ha anunciado, como dice en la palabra. Por eso es necesario, ¿cierto?, oír la palabra del Señor, creer, oír, ser enviados y obedecer una vez que nos envían, ¿cierto? Ahí estamos obedeciendo al Señor primeramente. No sé, hermanos, hermanas, si hay alguna consulta, alguna duda referente a este subtítulo 6, del 5 y del 6 que hemos estado tratando en esta hora. Hermosos los pies de los mensajeros, como decía la parte que entrega nuestra hermana Elisa por ahí, y no todos obedecen al Evangelio del Señor. Pareciera que no hay consulta ahí. La conclusión, ¿qué nos dice la conclusión? Para poder embellecer nuestros pies es asunto de cruzar la calle o ir al vecino del lado. Esto debe ser nuestra meta, testificar a todos dice, los de nuestro alrededor. ¿Cierto? No quedarnos quizás nosotros solamente con este conocimiento, ¿cierto? Sino que también prestar quizás atención a nuestros vecinos. A veces, hermano, a nuestro alrededor hay mucha necesidad. Nosotros vemos quizás lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sabemos qué sucede en las cuatro paredes vecinas. ¿Qué situaciones hay ahí? No lo conocemos. Puede haber una necesidad muy grande, puede haber algún enfermo, puede haber una persona, un hijo, una hija de Dios, ¿cierto?, que se apartó del camino y que hay congoja y tristeza en su vida, que está allí, ¿cierto?, de alguna manera bajo el dominio, ¿cierto?, del enemigo. No le conocemos, ¿cierto? No sabemos qué problemas tiene, ¿cierto? Por eso es necesario que nosotros pues, prestemos atención a esas cosas y podamos, como dice ahí también, traspasar quizás la vereda y poder testificar de este evangelio del Señor Jesús, ¿cierto?, a las almas que están a nuestro alrededor. Nosotros somos carta leída, ¿cierto? Nosotros somos carta, como lo vimos en la lección anterior. Vosotros sois las cartas, ¿cierto? El testimonio. Nosotros somos
el testimonio, ¿cierto?, de este evangelio del Señor. Quizás sin necesidad de nosotros de llevar un letrero, ¿cierto?, una credencial colgada, ¿cierto?, en nuestro cuello que diga, soy cristiano o pertenezco a la iglesia tanto, soy el hermano o la hermana tanto, sin necesidad de esa credencial, ¿cierto? Nosotros mismos seamos esa credencial, esa presentación ante los demás, ¿cierto? Con nuestro actuar, quizás con el hecho de entregar una palabra, de escuchar la necesidad de alguien. Eso, ¿cierto?, debe ser en nosotros un testimonio. Ayer, en el colectivo, mientras venía a mi casa después del trabajo, conversaba, me senté al lado del chofer y él venía escuchando por ahí un programa extranjero, Honduras, no sé a dónde, una persona, hay un programa cristiano. Entonces le pregunté, ¿usted es cristiano? ¿Usted participa en alguna iglesia? Y sí, sí, me dijo, pertenezco, participo en una iglesia, tal, una iglesia apostólica, me decía, y, y yo le decía, ¿y cómo ha sido su vida desde que recibió a Dios? ¿Cómo ha sido su vida? Decía, oh, ha sido una vida maravillosa, me decía, son 7 años que le sirvo al Señor y Dios me llamó y soy feliz. ¿Ah? Me llamó con una gran aflicción, me dijo, porque yo crecí en el Evangelio, después me fui al mundo como a los 15 años y Dios me llamó con una gran aflicción, pero hoy estoy sirviéndole. Así que ahí conversamos un momento, hermanos, y imagínense qué hermoso es todo esto, qué maravilloso es esto. Y ahí testificamos, y ahí conversamos, ¿eh? Ahí conversábamos del Señor, ¿cierto? Y concordábamos de que cuando Dios está en la vida de la persona hay un cambio grande y es una nueva vida, una vida pero hermosa, ¿cierto? No quizás es tanto en lo material, pero sí en lo espiritual, porque sabemos quién nos ha llamado y a dónde vamos, con la ayuda del Señor. El texto está en Nahum, en el Antiguo Testamento, Nahum capítulo 1, versículo 15a. Nahum capítulo 1, versículo 15a. Nos dice en el nombre del Señor este versículo: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Nosotros vemos, hermanos, que el primero que vino a anunciar la paz, ¿cierto?, a este mundo, ¿cierto?, y de quien fueron hermosos sus pies, ¿cierto?, fue el Señor. Jesús es el Señor, ¿cierto? Él, su ministerio allí tenía un propósito, ¿cierto?, un mandato de Dios, ¿cierto?, acercar el reino de Dios a los hombres, que nos arrepintiésemos, ¿cierto? Y quien anunció este hermoso evangelio, ¿cierto?, fue el Señor. El Señor, ¿cierto?, obedeciendo al Padre, ¿cierto?, trajo estas gratas nuevas. Hermosos los pies de Él, hermosos las manos del Señor, ¿cierto? Y nosotros también, quienes anunciemos también este evangelio, ¿cierto?, sean hermosos nuestros pies, en una manera de decir, pero calzados, ¿cierto?, los pies con el apresto del evangelio, ¿cierto?, calzados allí, vestidos, ¿cierto?, con la vestidura de este evangelio, y llevarlo en nuestra vida, ¿cierto?, en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿cierto?, este evangelio santo del Señor, ¿cierto?, calzados nuestros pies, ¿cierto?, involucrados con la obra del Señor, con el santo evangelio de Jesús el Señor. Eso, hermanos, es lo que tenemos en el día de hoy en esta lección 66 con la ayuda del Señor. No sea alguna duda, hermanos, hermanas, referente al texto también, a lo que hemos visto en el día de hoy. Hermosa es la concurrencia hoy día de los conectados también, así que agradecemos al Señor por eso. Y desde ya les invitamos a todos y a todas nuestras hermanas a participar en las próximas lecciones, próximas escuelas, nuestros hermanos oficiales, sus familias y la iglesia en general. ¿Por qué no decir también hermanos de los campos? También si pronto se pueden conectar, también, gloria a Dios por eso, como en otro tiempo también ocurrió. Vamos a estar orando al Señor, vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra en el día de hoy, que nos tenía preparada, ¿cierto? La segunda parte de lo que veníamos viendo desde el domingo anterior. Le voy a invitar, hermanos, hermanas, a inclinar nuestros rostros para orar un momento al Señor por su palabra en el día de hoy. Mi Dios amado, agradecemos en esta hora, mi Padre amado, la vida y la salud, como siempre lo hacemos, el hermoso día de hoy, culminando esta semana que hemos tenido, que usted nos ha permitido vivir, mi Dios amado, este regalo que hemos tenido, esta nueva semana, Señor amado,
y ya en este día participar de esta escuela dominical. Damos las gracias, mi Dios, porque usted nos ha enseñado por su palabra. Mi Dios amado, también por los conectados en el día de hoy. Nuestro pastor nos ha acompañado, oficiales de la iglesia, hermanos, hermanas, mi Dios amado, parte también de la juventud. Nos alegramos y damos gracias, mi Padre, por eso. Señor amado, por su ayuda que hemos tenido también junto a nuestra hermana también Elisa, Padre, en esta responsabilidad que usted nos ha entregado. Lo tomamos como una responsabilidad entregada por el hombre, sino una responsabilidad, mi Padre, enviada desde lo alto a nuestras vidas. Y hemos sido llamados, mi Padre, para ser obreros en su viña. Por lo tanto, mi Padre, nos reconocemos de esa manera, pero somos siervos humildes, mi Padre amado, que necesitamos también de ustedes su ayuda. Cada día ilumine nuestra vida y enséñenos por su palabra también, que sea nuestro deseo, el deseo de la iglesia, mi Padre, de buscarle cada día. Mi Dios amado, de escudriñar las sagradas escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Y es así, Señor. Las sagradas escrituras, mi Padre, nos hablan de usted y nos enseñan, mi Padre, este camino, las verdades, lo que vino a enseñar el Señor Jesús también a este mundo. Ayúdenos, mi Señor, una bendición. Usted ponga allí, mi Padre, en cada uno de los que participaron, aún por aquellos que no lo pudieron hacer, y los que están trabajando en su obra también el día de hoy en los diferentes lugares, circuitos. Usted les bendiga grandemente. Gracias, Padre, gracias, Señor, damos en esta hora y por la conexión también que tuvimos para este servicio. Padre, ahí también en la plataforma. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y amén. Te invito a glorificar a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Vamos a estar, hermanos, entonando el himno 112 de nuestros himnarios para estar culminando la escuela de hoy. 112. Acogida da Jesús, una gran verdad. Acogida da el Señor a las almas. En el nombre del Señor. Acogida da Jesús, créelo pobre pecador, al que busca de la luz, vague ciego y con temor, volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador. Claro, hacedlo resonar, Cristo acoge al pecador. Ven con él descansarás, ejercita en él la fe, de tus males sanarás. A Jesús tu amigo ve. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador. Claro, hacedlo resonar, Cristo acoge al pecador. Hazlo porque así dirás, ya no me condenaré. A la ley no pide más, la cumplió Jesús, lo sé. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador. Claro, hacedlo resonar, Cristo acoge al pecador. Acogerte prometió, date prisa a acudir. Necesitas como yo, vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar, Cristo acoge al pecador. Claro, hacedlo resonar, Cristo acoge al pecador. Amén. Amén. Nos ayuda el Señor, hermoso himno, ¿cierto? Acogida da Jesús, ¿cierto? Al pecador, lo que éramos nosotros en otro tiempo. Por la misericordia del Señor estamos en sus caminos.
Quisiera pedir a nuestro pastor que él nos pueda llevar en un clamor al Señor, pidiendo, ¿cierto?, una bendición por este trabajo que se ha realizado de Escuela Dominical. Pastor, el Señor le bendiga. Amén. El Señor le bendiga también a cada uno de ustedes, especialmente por quienes están preocupados en entregar la enseñanza. El Señor les siga dando la gracia, la sabiduría. Ahora vamos a pedir al Señor que Él ponga una bendición sobre nuestras vidas. Padre, te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, porque usted hoy ha refrescado, Señor, nuestra memoria, donde usted hoy día nos dice, Señor, la labor que como iglesia nosotros tenemos que cumplir. También usted lo dijo, Señor amado, después de que resucitó entre los muertos y antes de ascender a los cielos, cuando usted, Señor, allí reunió a sus 11 discípulos y les entregó allí, Señor amado, una comisión: ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Señor amado, hasta el día de hoy se está cumpliendo, pero sí, Señor, la verdad, Señor amado, a nosotros nos hace libres. No se está cumpliendo del todo, pero hoy usted nos hace el recuerdo. Ayúdanos, mi Dios, para tomar, Señor amado, de tu palabra y proceder, Señor, conforme, Señor, usted lo que tiene establecido. Y sin duda que seremos motivos de bendición para el necesitado. Bendice a cada uno de tus hijos presentes, como también los que están ausentes. Mas ahora te ruego, Dios mío, la bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, pastor. El Señor le bendiga. El servicio Escuela Dominical ha concluido. El Señor bendiga a todos los hermanos y hermanas y les esperamos en las próximas escuelas para alimentarnos espiritualmente, para que no decaiga nuestra salud espiritual. El Señor les bendiga. Un abrazo desde acá de la Unión. Para todos, para todas. Gracias, hermano Eduardo. Buenas tardes También, a todos. yo Chao, también los bendiciones. invito a todos, a excepción del hermano Eduardo. Hoy a las 18 horas juntémonos en la calle Amén. Constitución 559. Amén. Amén. Nos estaremos conectando por ahí, pastor. Chao, hermana Amén. Zinaida. Amén. Chao, hermano Hermana Liz. Ramón. Amén. Bendiciones a todos. Chao, hermano Abrazos para todos. Mauricio. Chao, hermano Gracias, Eduardo. hermano. Saludos, hermano. cariño, hermana Buenas Elisa. Amén. tardes. Para todo, hermano Héctor. Chao, chao. Hermano Bendiciones a Reinaldo. todos. Hermano Juan Otelo. A todos, hermano Mauricio. Chaito, Dios les hermano. bendiga. Amén. Gracias, muchas Amén. gracias. Amén. Nos vemos. Amén. Amén. Nos vemos.